El mundo cambia y con él la mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Soy Cindy Mena y hoy en un episodio de Conexiones Pedagógicas abordaremos un tema substancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este capítulo tendremos como invitadas a las tutoras Luz Adriana Serna y Eumaira Londoño. Ellas nos hablarán acerca de la importancia de la retroalimentación. Evaluar es una tarea ardua. Condensa sentidos construidos desde el sistema educativo y define la trayectoria escolar de los estudiantes. Escuchemos a la tutora Luz Adriana Serna, quien nos hablará acerca de la retroalimentación y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Un cordial saludo para todos nuestros compañeros de las instituciones educativas focalizadas por el programa Todos Aprender en el municipio de Río Negro. Abordaremos entonces el concepto de retroalimentación a partir de los doctores en educación Enrique Chaus y Rómulo Dolores Nolasco. La retroalimentación forma parte fundamental en la práctica docente. Cada vez que brindamos anotaciones al margen de las producciones y evidencias y la valoración a los estudiantes, así como ofrecer la información complementaria, pautas y sugerencias a lo largo de una actividad en clase y en este contexto de educación a distancia, virtual o remota. Una retroalimentación es efectiva, es decir, útil y rica en el aprendizaje de los estudiantes cuando es constructiva, comprensible, es decir, que sea clara y breve, y puede ser de forma oral o escrita, sincrónica o asincrónica. Esta información tiene que ser específica y enfocada en la tarea y o actividad, por lo que es extremadamente importante que comuniquemos con claridad a los estudiantes lo que se está esperando. Asimismo, es oportuna, es decir, brinda la información que describa sus logros y progresos en un momento determinado y permite al estudiante tomar las decisiones y las acciones necesarias para mejorar su desempeño. La importancia de la retroalimentación radica en que promueve la autoevaluación por parte del estudiante, en la medida en que reflexiona acerca de lo que está aprendiendo y cómo lo está haciendo. Asimismo, favorece su aprendizaje autónomo, cada vez que lo compromete con su propio proceso de formación. La retroalimentación podemos entenderla como un proceso de entrega de expresiones, apreciaciones, opiniones y juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje y desempeños, que se brinda a los estudiantes con el propósito de que identifiquen sus aciertos y errores, fortalezas y debilidades en los que necesiten mejorar. Ella responde a la necesidad de saber cómo va evolucionando y cuánto está aprendiendo a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos variados de aprendizaje. Entre las prácticas pedagógicas con mayor impacto en los aprendizajes se encuentran aquellas que promueven la retroalimentación formativa. Escuchemos de la voz de la tutora Eumaira los tipos de retroalimentación. Las orientaciones para la evaluación y seguimiento de los estudiantes cumplen un rol fundamental en el contexto actual de aislamiento social, el de sostener el vínculo pedagógico necesario para seguir aprendiendo. En este marco, las orientaciones y herramientas que presentamos están destinadas a facilitar la tarea de los docentes en las actuales condiciones de trabajo virtual o remoto. Se trata de una colección de instrumentos que ayudarán a recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes y a brindar retroalimentación para continuar el trabajo pedagógico. Recuperamos algunos de los principios enunciados por las perspectivas de la evaluación formadora, en tanto parecen especialmente pertinentes al momento que atravesamos. Entre ellas están: formular criterios y objetivos claros y precisos sobre los conocimientos, saberes y actitudes. Compartir los criterios con los estudiantes, promover instancias de autoevaluación y evaluación entre pares. Recurrir a diversos y variados instrumentos para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Dar lugar relevante a retroalimentación. Brindar información frecuente a los estudiantes sobre sus desempeños.
favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos y promover que los estudiantes se comprometan y sean responsables de su propio aprendizaje. Algunos aspectos a tomar en cuenta en los procesos de retroalimentación, especialmente en el contexto de no presencialidad, son: clarificar el tipo de demanda que se solicita en relación con el trabajo o desempeño solicitado. Ofrecer información precisa y vinculada a cada tarea solicitada. Expresar las principales cuestiones a mejorar en un lenguaje claro y accesible. Algunas preguntas que pueden resultar de utilidad para hacer a los estudiantes e identificar cómo acompañarlos mejor son: ¿qué les resultó fácil de aprender? ¿Qué encontró difícil cuando estaba aprendiendo? ¿Qué lo ayudó cuando algo le resultó complicado? Sugerir cómo mejorar aquellos aspectos que se señalan en la producción del estudiante o recomendar cómo pensar otras maneras de resolución de un problema planteado. Existen diferentes modos de retroalimentar. Uno de ellos es ofrecer preguntas, en donde el profesor da preguntas con el propósito de que el estudiante revise su producción o desempeño. Estas preguntas intentan entregar retroalimentación formativa a aprendizajes complejos, de manera diferida, para que el estudiantado se tome un tiempo para revisar y reflexionar sobre la tarea realizada. Al mismo tiempo, se propone enfatizar la idea de diferir en contraposición a la de la inmediatez. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante y qué estrategias utiliza para aprender. La formulación de preguntas se puede utilizar al inicio, en el desarrollo y en el cierre de una unidad de aprendizaje o de proyecto. Como ejemplo tenemos: ¿qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? Otro modo de retroalimentar es describir el trabajo del estudiante. La retroalimentación formativa adopta la forma de descripción, casi como un devolver en espejo, lo que el estudiante hizo. Se recomienda incluir este tipo de retroalimentación durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, acompañando los trabajos realizados por los estudiantes, con la intención de articular las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación con los objetivos o expectativas del logro. Como ejemplo tenemos: los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen un inicio y un desarrollo. ¿Podrías escribir un final? Otro modo de retroalimentar es valorar los avances y los logros. El propósito es identificar los avances con relación a los desempeños y producciones anteriores, vinculándolos a los comentarios del profesor y a los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante reconozca en qué medida y cómo lo está logrando. Este modo de retroalimentación se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Se puede utilizar durante el desarrollo o cierre de una unidad de aprendizaje o un proyecto. Como ejemplo tenemos: me doy cuenta de que has podido resolver el problema solo, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto, en esta nueva meta de aprendizaje. Felicitaciones. Otro modo de retroalimentar es ofrecer sugerencias. Si bien es un modo muy habitual de ofrecer retroalimentaciones, estas no son siempre concretas y específicas, sino generales, sin impacto en los aprendizajes del estudiante. El propósito de las sugerencias es construir y reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Resulta oportuno utilizarlas al inicio y en el desarrollo de una unidad de aprendizaje o de un proyecto. Como ejemplo tenemos: en este trabajo nos muestra cuánto has aprendido sobre historia del arte. Describes claramente las similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a dos pintores europeos actuales. Otro modo de retroalimentar es ofrecer andamiaje. El andamiaje es un concepto desarrollado por Brunner que refiere a la ayuda y acompañamiento que el profesor le ofrece a las y a los estudiantes para transitar del estado inicial de aprendizaje al logro de este. Se sugiere utilizarlo al inicio, en el desarrollo de una unidad de aprendizaje o de algún proyecto. Como ejemplo tenemos:
Tú explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que esa práctica alcanza para lograrlo? Ahora escuchemos un interesante caso que nos llevará a reflexionar sobre la importancia de ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Ese dibujo es infantil, me dijo mi profesora de trabajos manuales. Ese es uno de los recuerdos más claros que tengo de mi vida en el colegio. Recuerdo que el dibujo no era bonito. De hecho, yo nunca tuve aptitudes para el arte, pero en este caso recuerdo que me había esforzado mucho e inclusive me sentía inspirado a hacer ese cuadro. Pero lo que sentí, y de nuevo lo siento al recordarlo, fue rabia y humillación. Nunca volví a pintar. La retroalimentación que podemos dar como profesores en las evaluaciones a nuestros estudiantes tiene un impacto mucho mayor del que usualmente somos conscientes, y aquí es claro que la forma es tan importante como el contenido. Es decir, si damos retroalimentación que se refiere a los estudiantes como personas, así sea negativa, usted es muy bruto, o positiva, usted es muy inteligente, estamos haciendo lo que este juego sean sus identidades. ¿Quién soy yo? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Soy capaz o soy incapaz? Esto hace que para algunos lo que está en juego sea casi la definición misma de cómo se valoran a sí mismos. Hoy me pregunto qué hubiera pasado si la retroalimentación de mi profesora de ese trabajo manual hubiera sido más del estilo ¿qué quisiste hacer acá? O esto podría mejorar si... Con seguridad tampoco sería un artista hoy en día, pero probablemente hubiera pintado mucho más en mi vida y seguramente no tendría esa sensación de humillación y frustración que recuerdo tan claramente 28 años después. Enrique Chaus. De acuerdo a todo el recorrido que hemos hecho sobre el tema de retroalimentación, te invitamos a reflexionar alrededor de la siguiente pregunta. ¿De qué manera contribuye la retroalimentación a la consolidación del aprendizaje? Espero puedas poner en práctica todo lo aprendido. Recuerda que soy Cindy Mena y nos encontraremos en un capítulo más de Conexiones Pedagógicas.